Atenas, una ciudad de incalculable valor histórico. Una historia milenaria dentro de la que se destacan hechos que marcaron la humanidad para siempre. El mundo occidental, con sus pros y sus contras, tal cual lo conocemos, es así gracias a la importancia de la comunidad griega que comenzó a desarrollarse aquí hace más de 3000 años. Por eso hoy los invito a recorrer su pasado y su presente, para entender la incidencia directa de los griegos en infinidad de aspectos cotidianos. Hoy los invito a recorrer juntos la capital de Grecia. Nuestra llegada, como la de muchos turistas, se da a través del Aeropuerto Internacional de Atenas. Desde allí me voy a dirigir hacia el centro, a una de las zonas donde se encuentran muchas de las propuestas hoteleras clásicas, como para personas que van a estar poco dentro del hotel y mucho tiempo recorriendo. El metro que se toma en el mismo aeropuerto es una muy buena opción, no solo por su precio, sino porque atraviesa la ciudad y llega al centro histórico, evitando las complicaciones lógicas del tránsito. Este es uno de los barrios más importantes dentro de la ciudad vieja de Atenas, entre otras cosas porque en él y en sus alrededores encontramos varios de los sitios de interés más importantes de la ciudad. Además, se ha transformado en el punto de encuentro durante el día y la noche de cientos de miles de turistas durante todo el año, por la gran y variada oferta gastronómica que ofrece, sumado a algunos mercados donde los propios griegos concurren a diario para realizar sus compras. En el área metropolitana de Atenas viven alrededor de 6 millones de personas, donde se imaginarán que hay diferentes barrios y diferentes estilos de vida. Por eso es importante tener claro antes de llegar a Grecia qué es lo que a cada uno le interesa. En mi caso, por razones obvias, para poder llegar a los sitios de interés cultural, me quedaré en esta zona antigua. Es mucha la historia que hay en un mismo lugar. Atenas es una de esas ciudades habitadas continuamente más antiguas del planeta. Y para entender un poco su importancia estratégica, quiero comenzar visitando el punto más destacado de la capital, la Acrópolis, donde se encontraba la ciudad antigua y el templo griego más famoso del mundo, el Partenón. Πριν ξημερώσει ξέρω πάλι θα έχεις φύγει και σαν φωτιά η ίδια σκέψη με τυλίγει. Αυτό το αντίο που μου λες το έχω αχτίσει. Subir a la Acrópolis es una experiencia fantástica que recomiendo hacer con un guía local. Eso garantiza llevarnos una impresión mucho más importante y completa de lo que ya de por sí nos regala la apariencia, por su ubicación elevada y el tamaño de sus templos. Su ingreso se da a través de la entrada exclusiva al parque arqueológico. En el trayecto hacia la parte superior, ya vamos apreciando lo importante que fue el lugar desde varios siglos antes de Cristo.
Esta es la parte superior de la Acrópolis. Este sitio llegó a ser una de las comunidades más importantes para el comercio y el arte durante varios siglos. Eso llevó a que grandes imperios siempre tuvieran sus ojos e intereses puestos en ella. Un claro ejemplo de esto son los intentos de los persas por apoderarse de su control, con un mojón en la historia: la famosa batalla de las Termópilas, uno de los enfrentamientos más famosos de la historia, en el que Leonidas y sus 300 hombres enfrentaron al ejército más grande de todos los tiempos según los historiadores. Como todos saben, Leonidas fue derrotado. Él mismo siempre supo que no tenía chances contra semejante adversario. Sin embargo, su valerosa actitud y la de su ejército dieron tiempo al resto de las comunidades y ejércitos unidos en Grecia para que huyeran hacia una isla donde prepararían el combate final con el que expulsaron a los ejércitos de Jerjes. De no haber sido así, muy probablemente el mundo no sería tal cual lo conocemos, por lo menos en lo que refiere a la parte occidental, ya que los persas y sus dinastías iraníes, posteriormente islámicas, hubiesen alcanzado una dominación mucho más amplia en el planeta. Solo antes de venir, ver un mapa, creo que Grecia está en el centro del Mediterráneo, Atenas en el centro de Grecia y la Acrópolis justo en el centro del Mediterráneo. Así justifican de por qué lograron crecer, navegación, productos, información, conocimiento y el clima. 360 días al año soleados. Ayuda mucho el clima y el espacio geográfico, punto estratégico. Una vez que los griegos recuperaron el dominio de su territorio, comienza la etapa de esplendor, como el período en el siglo V a.C., donde se construyeron algunos de los monumentos que hasta el día de hoy permanecen en pie, como el Partenón. Y aquí empezamos a hablar de esa mezcla entre obras que podemos ver y tocar y lo mitológico. La mitología griega era la religión de los griegos antiguos, mediante la cual se manejaban absolutamente en todo. Comercio, cultura, sociedad, democracia, todo partía de un dios específico para cada cosa. Está totalmente unido lo mitológico, porque si nos metemos más adentro el tema de la mitología, era realmente la explicación de lo que ocurría en todo el mundo. Eso de explicar por qué se mueve el mar, que era Poseidón, si se enfadaba, no se enfadaba, si caía lluvia para los cultivos, Zeus, muy necesario, el amor en casa, Afrodita, Atenea, que conocimos hoy de aquí, de Atenas, si te trae sabiduría o no, es explicar lo que no, evidentemente no podían explicar, todo lo que ocurría en el mundo. Está todo explicado uno por uno, cada paso dentro de la leyenda. Había Dios, por ejemplo, del viento, energía eólica, Éolos se llamaba el viento. Había Dios del terremoto, son semidioses realmente. Y se entiende la necesidad del ser humano en explicar lo que hasta entonces no podían explicar como lo estamos haciendo científicamente hoy. Cada piedra en la Acrópolis tiene su importancia y significado. Pero sin duda que la obra colosal que sobresale en el paisaje es el Partenón, que fue construido en honor a Atenea, diosa de la sabiduría. La obra comenzó 447 años antes de Cristo y llevó casi una década terminarlo. Como todo a su alrededor, fue víctima a lo largo de la historia de múltiples ataques y atentados de diversos imperios. Sin embargo, parte de la estructura aguantó, lo que permite a quienes llegan hasta aquí vivir una experiencia fascinante. Está de pie el último Partenón que se ha construido el siglo V, 447 a.C., de mármol, cargándolo toneladas, bloque por bloque, y sabiendo que cada bloque es único, como un puzzle, como un rompecabezas, entra en una sola posición y está de pie todavía, y muestra toda esa resistencia
ese intento de dejar símbolo, la fuerza, la economía, la democracia, la filosofía, sus viajes, sus conocimientos. El que viajaba no traía solo productos, especies, aceites aromáticos, cada vez que viajaban traían más conocimientos. Creo que Grecia, Atenas era el lugar de donde se recolectaba gente de todas partes del mundo y sobre todo conocimiento. De hecho, por eso estaba dedicado a la diosa Atenea, que era diosa de la sabiduría. El Partenón a mi espalda sin duda es el símbolo, el ícono de todo lo que representa arquitectónicamente este espacio en Atenas. Pero donde estoy sentado, este trozo de lo que pudo haber sido también una columna quizás más pequeña, de no tanta importancia, no deja de tener 2000 y pico de años de haber sido tallada, labrada por el ser humano para convertirla en un edificio. Y uno se puede sentar a descansar justamente en un trozo de historia. Son de esas cosas raras y que al mismo tiempo debemos valorar, o por lo menos yo personalmente trato de darle cierta importancia. No daría un video, ni 10, ni 100, para explicar todas las cosas de nuestro idioma y cultura que provienen de los griegos. En la política, en la medicina, en la arquitectura, en infinidad de cosas cotidianas que sin saberlo se originan a raíz de los dioses de la mitología griega. Palabras como cronómetro, que provienen de Cronos, rey del tiempo, democracia, poder del pueblo, aer, que significa aire, y dan origen a aeropuerto, aerodinámico, aéreo, etcétera, etcétera. Solo por citar algún ejemplo, entre cientos de términos y palabras que usamos todos los días sin tener presente que provienen de los antiguos griegos. Pero Atenas tiene mucho más para ofrecer, además de la Acrópolis y el Partenón, y una forma didáctica e interesante de recorrer y conocer sus principales lugares de interés son los tours que se realizan caminando, en diferentes idiomas y muchos de ellos gratuitos. Según Dimitris, el guía de habla hispana con el que realicé una de esas actividades, eso también representa la forma en la que Aristóteles enseñaba filosofía a sus seguidores. En el camino, sí, como en Grecia antigua, que es la escuela de Aristóteles, los peripatéticos, que enseñaba caminando, es algo que la gente lo puede ver y lo puede vivir. Lo puede vivir porque hay una energía aquí en general durante el tour que caminamos alrededor de Acrópolis, se siente. Esto es que le gusta a mucha gente que viene a Atenas, sí, porque también durante el tour mencionamos sobre la parte antigua y moderna, que la parte moderna en los últimos años fue difícil la situación por Grecia, sigue siendo, pero mejoramos poco a poco. Continuamos recorriendo Atenas y ahora pasamos por la biblioteca de Adriano, una muestra de la presencia del Imperio Romano en esta región. El emperador Adriano está muy presente en el circuito histórico con importantes construcciones. Una de las más significativas es el gran recinto que se mandó a construir en el año 132 para albergar una magnífica colección de libros y también como espacio para reuniones importantes de su época. El hecho de que el lugar hoy esté en medio de las construcciones modernas de casas y comercios le da una magia especial al lugar. Una de las calles turísticas del centro histórico en el barrio Monastiraki también lleva el nombre del emperador y culmina precisamente en el Arco de Adriano, otro de los símbolos romanos importantes de Atenas. Parte de los recorridos clásicos pasan justo enfrente del Parlamento griego, antiguamente el Palacio Real. Allí se encuentra el monumento de la tumba al soldado desconocido, donde a diario se realiza la ceremonia de cambio de guardia de los integrantes de la Guardia Real. Esto se realiza cada hora en punto, siendo la de los domingos a las 11 de la mañana una de las ceremonias más formales en torno a esta actividad. Hablar de Atenas y de Grecia es hablar inexorablemente de los Juegos Olímpicos,
Un sitio que todo turista debe visitar es el estadio Panathinaikós, el único estadio del mundo construido 100% en mármol blanco y uno de los recintos deportivos más antiguos del mundo. Aquí se celebraron los primeros Juegos Olímpicos modernos en 1896. Este estadio además también está relacionado a la hazaña de Filípides, el soldado que corrió 42 kilómetros desde la ciudad de Maratón hasta Atenas para avisar que los griegos habían vencido a los persas. Exhausto por haber corrido esa distancia con semejante noticia, Filípides murió ni bien dio la noticia a quienes lo recibieron. Hay que contextualizar este hecho para dimensionarlo. Muchos griegos estaban prontos para sacrificar a sus propias familias si los persas conquistaban la región. Ellos sabían que su enemigo era tan cruel que preferían ser ellos quienes mataran a sus familias antes de que pasaran a ser esclavos de los persas. Con el paso del tiempo, el nerviosismo y tensión de la población iba en aumento. Por eso el mensaje que logró transmitir Filípides fue clave. El nombre maratón de la famosa carrera se llama así en honor a la distancia que corrió el héroe griego desde la ciudad homónima hasta este lugar. Si bien no se puede probar científicamente que aquí fuera donde exactamente llegó Filípides, es uno de los puntos donde se le rinde homenaje. Cerca del estadio Panathinaikós encontramos otro edificio muy importante vinculado a los Juegos Olímpicos. Aquí en la primera edición de 1896 se realizaron algunas de las competencias. En posteriores ediciones de los Juegos Deportivos ofició como Villa Olímpica y también fue sede del comité organizador, entre otras funciones sociales que se han realizado en sus cómodas y hermosas instalaciones. Un capítulo aparte es la religión en Grecia, lo que en Atenas podemos percibir claramente. El 85% de la población es cristiano ortodoxo. No todos son practicantes, pero en mayor o menor medida continúan con esa rama del cristianismo que se apega fielmente a las primeras escrituras vinculadas a Jesús. De ahí la denominación ortodoxo, que como no podía ser de otra manera, también proviene del griego. El alto grado de religiosidad de las comunidades griegas en los últimos siglos queda de manifiesto en la cantidad de iglesias que hay por todos lados, desde grandes catedrales hasta pequeñas y antiguos templos. La característica de los ortodoxos es que no usan estatuas, únicamente pinturas, y esto obedece a que desde el origen de su religión quisieron desmarcarse de la Iglesia de Roma, que representa a los santos y hasta el propio Jesús con todo tipo de figuras en relieve. La máxima expresión artística de lo que conocimos hoy, el Partenón, la Acrópolis, el templo de Atenea, Nike, el teatro de Dionisio, todo eso se representaba con estatuas de los dioses, Atenea, Posidón, para cortar y poder imponer el cristianismo. Desde el 52, que vino San Pablo y comienza a predicar el cristianismo, lo que corta para poder fomentar el cristianismo y no recordar a los paganos es que dejaron de hacer imágenes, estatuas. Todo lo que era tridimensional quizás confundían a los primeros cristianos, recordaban al paganismo, recordaban a los dioses. Entonces un visitante de hoy entra en una iglesia cristiana ortodoxa y no ve nada tridimensional, comienza a ver imágenes, pinturas, frescos. Tener en cuenta también que la gente, primer siglo, segundo, tercero después de Cristo, no sabía leer la Biblia. Entonces, ¿qué mejor que pintar la vida y la pasión de Jesucristo con imágenes, una imagen, 1000 palabras?
símbolo otra vez de la resistencia, lo de ser cristianos ortodoxos, más de 80-85% de la población, después de estar 400 a 500 años bajo el dominio turco, hace sin duda que la religión los mantenga unidos, que sea factor unificador hasta hoy en día. Por eso tantas iglesias. Muy cerca de la Acrópolis tenemos esta elevación de mármol natural que también se volvió algo muy significativo en la vida religiosa de Grecia. Según la Biblia, en este preciso lugar fue donde en el año 50 el apóstol Pablo llegó y comenzó a predicar. En aquel entonces hablando sobre el recientemente crucificado Jesús. Hay que contextualizar que estamos hablando del año 50 y en ese momento los griegos atravesaban una situación socioeconómica bastante compleja. Ya no gozaban de los privilegios que llegó a tener Atenas 5 siglos antes. Una sociedad abatida que había ido sufriendo saqueo tras saqueo, conquista tras conquista. Por eso seguramente había otra apertura a escuchar una palabra diferente en materia de religión y algo superior que los pudiera ayudar. Este punto, en la zona antigua de la ciudad de Atenas, también es otro de los lugares muy visitados dentro del circuito turístico. Como la mayoría de las ciudades turísticas importantes de Europa, la vida nocturna en el centro es intensa, con muchos lugares para cenar o recorrer. Incluso la iluminación artificial de los monumentos hacen que sea como un paseo distinto en el mismo lugar que habíamos visto durante el día. Aunque si de distinto hablamos, este espacio me llamó mucho la atención. No es otra cosa que una propuesta gastronómica, pero con una decoración muy particular que se extiende un par de cuadras a la redonda y que termina atrayendo a grandes y chicos. Es el conjunto de lo que les he estado mostrando, lo que transforma a la ciudad de Atenas en una de las más visitadas del viejo continente. Un lugar donde se percibe una energía especial, quizá producto de tanta historia y construcciones milenarias. Aquí hace miles de años, la comunidad crecía y se desarrollaba vertiginosamente, sin tecnología, pero con la sabiduría de una sociedad como pocas veces se ha dado. Filósofos, científicos, pensadores que marcaron la historia del ser humano para siempre, con una gran diferencia con respecto a las generaciones actuales. Su conocimiento provenía principalmente del contacto muy estrecho con la naturaleza que los rodeaba. Siempre va a haber una pequeña diferencia, las dificultades de la época antigua. Viajar, vender productos, hacer sus barcos, 2000 a.C., 3000 a.C., 4000 a.C., no es lo mismo. Creo que si algo diferencia con el pueblo de ayer es que era mucho más práctico. Veía las estrellas y sabía si iba a llover, si iba a venir ola de calor, ola de frío, si se va a mover el mar. Hemos perdido, porque lo tenemos. Entramos ahí en el teléfono y vemos el pronóstico. En aquella época se daban cuenta, veían las señas que la naturaleza. Hemos perdido nuestra conexión con la naturaleza. Algo de ahí hemos perdido, porque lo tenemos muy fácil. Hay muchos monumentos griegos que hoy están en otros países europeos. Piezas y obras de arte de Grecia que durante invasiones de otros imperios fueron robadas y que algunos llaman trofeos de guerra. Esos países hoy las exhiben. Incluso en algunos lugares cobran importantes entradas en euro para poder apreciar esas obras.
Grecia, desde su independencia, ha reclamado diplomáticamente la devolución del fruto de aquellos saqueos. Una vez algún país manifestó que Grecia no tenía dónde albergar de forma segura esos monumentos y esas obras de arte, por lo que luego de una inversión millonaria, se construyó el Museo Moderno de Atenas. Ahora no había excusa para no devolver lo que le robaron a los griegos, pero les cuento algo que es obvio. Con el nuevo museo apropiado, tampoco les devolvieron nada. Esta fue nuestra recorrida por Atenas, un lugar mágico donde hay tanta historia como se imaginen. Uno de esos lugares del planeta que con su historia se ha transformado en un libro a cielo abierto de gran parte de la historia de la humanidad, y que por un rato pretendí que ustedes sintieran que la estaban recorriendo junto a mí.